Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, es un privilegio grande de parte de Dios en esta bendecida noche que Dios nos ha regalado. Damos gracias a Dios por este momento que Dios nos permite una vez más impartir una poderosa enseñanza. Una poderosa enseñanza que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y que sea Dios abriéndolos el entendimiento. Porque yo creo que el mundo necesita saber en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos donde dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Y Dios, créeme que Dios no te dejará tranquilo ni un momento. Cuando Dios realmente te despierta algo, Él no te va a dejar tranquilo. Por eso es de que cuando realmente Dios todavía no te ha despertado algo, es porque Él te está preparando. Pero cuando Dios te despierta algo en tu corazón, Dios no te va a dejar ni un momento tranquilo. Y hoy queremos compartir una bendición de parte de Dios para tu vida, amigo. Tú que tal vez estás atravesando situaciones muy difíciles en tu vida y no sabes cómo enfrentarlas. Tú que tal vez estás atravesando dificultades y tal vez no sabes cómo lidiar con ellas. Tal vez no sabes cómo lidiar con estas situaciones. Y hoy vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de la guerra espiritual que nosotros tenemos. La guerra espiritual para el creyente. De eso vamos a hablar. Porque en estos tiempos el diablo dice que anda como león rugiente. Y si tú no tienes tu oído espiritual conectado con Dios, no vas a saber de dónde vienen los ataques del enemigo, de Satanás. Pero cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar en qué momento el enemigo va a querer atacarte. Pero cuando no estás conectado con el Espíritu Santo, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Vamos a ser presa fácil para el enemigo. Entonces, Dios quiere que tú descubras las armas espirituales que Él nos da para sabernos enfrentar a las tinieblas. Porque desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros estamos en una guerra espiritual con las tinieblas y Satanás. Y Él va a hacer cualquier cosa por detenerte, por derribarte, para detener el propósito que hay en tu vida, amigo. Él va a hacer cualquier cosa para detener el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, vamos a hablar de tres tipos. Vamos a hablar de tres patrones que Satanás ataca diariamente
aquel que Dios ha llamado, aquel que Dios ha derramado de su unción, de su Santo Espíritu. Hay tres patrones, amigo, de que Dios, de que Satanás, que el Señor lo reprenda, ataca. Y muchas veces son la carne, las emociones, y distracciones. Hay un factor que Satanás principalmente está usando en estos tiempos para tener desactivado a un creyente, es la distracción. Cuando tú te dejas de que Satanás comience a distraerte, Satanás no necesita sacarte de la iglesia, amigo. Satanás no necesita ponerte el pecado. Con solo que Satanás comience a distraerte es más que suficiente. Y eso es lo que está usando Satanás en estos tiempos, la distracción. Él usa este método, este medio, para que tu fe, para que tú no puedas profundizarte en aguas profundas con Cristo. Él está usando todas las distracciones en estos tiempos. Un ejemplo, él puede usar el dispositivo. Puede usar el dispositivo para que tú estés siempre allí metido. Y el propósito de Dios lo vayas haciendo a un lado. Satanás es experto en poner distracciones en la vida del creyente para que no avance, para que no tenga visión, para que no se le revele lo que Dios le ha dado. Pero a medida el creyente se somete a la palabra de Dios, se sujeta a la palabra de Dios, Dios comienza a abrirte puertas, Dios te da visión, Dios te da estrategias. Pero esa es la trampa que Satanás está usando en estos tiempos, para que las personas estén en un círculo, en un encierro, en un círculo donde no puedan ver más allá de la necesidad de las personas. También Satanás puede usar las distracciones. Satanás también puede ponerte cansancio, amigo. Él puede poner un espíritu de cansancio. Y muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿pero por qué yo me siento cansado, me siento agotado si no he hecho nada? No siento ánimo de leer la palabra de Dios. No siento deseo de buscar a Dios. Déjame decirte que detrás de todos estos patrones, Satanás puede estar infiltrado, apagando el fuego del Espíritu Santo que hay en tu vida para que tú no tengas un sometimiento. Pero a medida tú reprendes todos estos malos espíritus que se meten en los creyentes, tú vas a comenzar a sentirte en otra dimensión, y vas a ver cómo la atmósfera comienzan a caer. Vas a ver cómo los espíritus malos comienzan a alejarse de tu vida. Cuando tú te percatas
que tú necesitas un sometimiento, una conexión directa con Jesucristo para poder vencer las obras del enemigo. Entonces el enemigo puede usar el cansancio, esa sensación que muchas veces nosotros sentimos en nuestro cuerpo, que no tenemos ánimo de hacer nada. No tenemos ánimo ni siquiera abrir la palabra de Dios, porque no le sentimos sabor cuando leemos la palabra de Dios. No sentimos aliento, esa pasión por buscar de Dios. Entonces, detrás de todas estas cosas, hay un enemigo que está apagando el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Entonces nosotros venimos a caer en un agotamiento espiritual donde nosotros no queremos levantarnos. El enemigo es estratégico. El enemigo usa tantas artimañas en estos tiempos para desviar el propósito de Dios, para apagar el fuego en las congregaciones, para que haya discordia y separación. Eso es lo que Satanás está haciendo en estos tiempos. Entonces Satanás usa todos estos medios para desviarnos. Pero nos vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10:4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia Aquí la palabra de Dios nos dice que las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios, no son carnales, sino poderosas en Cristo para derribar toda fortaleza.
y llevarlas cautivas a nuestra obediencia. Dios nos da las armas para nosotros poder vencer. Dios nos da a cada creyente las armas específicas para poder derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento que Dios ha formado en nuestro corazón. Dios nos da las armas para poder vencer las estrategias de Satanás que él está usando en estos tiempos para apagar el fuego que hay en cada creyente, para que ese fuego que Dios quiere depositar en la vida del creyente no se encienda. La palabra de Dios la búsqueda y el apartarse para Cristo, eso trae una satisfacción en nuestra vida. Trae aquella hambre, aquella sed por buscar de Dios. Trae una satisfacción inmensa. Que a veces tú haces las cosas y a veces tú te preguntas que a veces son locura lo que tú haces. Pero es algo, amigo, que está dentro de nuestro corazón, que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Es porque ya el Espíritu de Dios ya mora en nuestro corazón. Ya Él nos santificó. Ya Él nos lavó con su sangre bendita. Ya Él nos limpió. Entonces se va desarrollando en nuestro diario vivir un hábito de buscar de Dios. Se va desatando un hambre en nuestro corazón por cada día, llenarnos más del conocimiento de Dios, no para que nosotros nos llenemos de altivez, sino para poder transmitir este mensaje a los demás. Los que no saben tal vez cómo lidiar con las situaciones que enfrentan diariamente. Hay tantos malos espíritus, amigos, que atormentan la vida de los seres humanos. Hay tantos malos espíritus que atormentan la vida del ser humano. Hay espíritus de ansiedad, de depresión, que Satanás pone en la vida del ser humano para que no tenga paz en su corazón, para que diariamente lo vaya pagando. Existen todos esos malos espíritus, que tú no sientes esa tranquilidad en tu corazón, tú no sientes ese descanso en tu corazón, aunque tú tengas lo que tengas, aunque tengas abundancia, aunque tengas todos los bienes materiales que tú desees tener. Pero vas a sentir aquella intranquilidad, aquella incomodidad.
aquella desesperación, es porque hay un espíritu de ansiedad que te está controlando. Hay un espíritu de incomodidad que te controla diariamente. Pero nosotros no sabemos reconocer todos estos patrones que Satanás mete en el corazón del hombre. Y nosotros solemos decir, esa ansiedad. Pero detrás de todo esto son espíritus inmundos que atormentan la vida del hombre. Y nosotros, si no sabemos lidiar con todas estas cosas, nosotros vamos a terminar, mi amigo. Vamos a terminar cargados. Por no saber lidiar con todas estas cosas. Porque no se nos ha sido revelado todavía. Estos son espíritus inmundos que andan atormentando la vida de los seres humanos. Aún cuando nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios, nosotros somos los que tenemos más guerras con Satanás. Pero hay una diferencia de que Dios te ha dado las armas. Te ha dado la palabra de Dios para que tú apagues los dardos del enemigo. Muchas veces Satanás se esconde, mi amigo. Satanás te está vigilando cada paso que das. Satanás te vigila cada paso que tú das. Y si tú no estás realmente despierto, no vas a poder lidiar con todas estas situaciones que se nos levantan diariamente en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estas son las armas que Dios nos da. Y si tú no estás usando estas armas, tú vas a perder, mi amigo. Porque yo te puedo contar un testimonio y de personas que conocen el proceso que yo he vivido y de dónde Dios me ha sacado. Yo he podido ver los legiones de espíritus inmundos que me atormentaban y querían destruir mi vida. Yo te puedo confesar cómo muchas veces
Yo me enfrenté con Satanás, con espíritus inmundos, que eso es terrible. Es terrible, y no saber cómo lidiar con estas situaciones que muchas veces nosotros nos enfrentamos. Cuando nosotros no tenemos las herramientas correctas, Satanás va a querer derribarte de un solo, amigo. Él va a querer apagarte la fe. Él va a hacer lo imposible para que tú no avances, para que estés ahí en ese mismo conforte. Porque Satanás, él no anda dividido. Él dice la Biblia que anda con legiones de demonios, de espíritus malos. Pero Dios nos hace pasar por todas estas situaciones, por todos estos procesos, mi amigo, porque Él sabe que Él tiene un propósito para tu vida. Por eso Él se levanta contra el conocimiento, por eso se levanta con tu familia. Por eso Él te hace la guerra. Y muchas veces Dios permite todas estas cosas para que nosotros conozcamos a qué área nos vamos a meter. Muchas veces Dios permite todas estas cosas, mi amigo. No es porque Dios nos esté deseando algo malo, sino para que nosotros nos fortalezcamos. Para que nosotros sepamos a qué lugar nos vamos a meter. Entonces, el enemigo usa todas estas cosas para sacarte. Él está viendo en qué momento te mete zancadilla, hace cualquier cosa. Pero sí están las estrategias de que Dios nos da, que es la palabra de Dios. Que es la búsqueda. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, dice la Biblia, mi amigo, de que Satanás le dijo a Dios. Imagínate, Satanás tentó a Dios, que es Dios, que era Jesús, o sea, en otras palabras, a Dios convertido en carne. Y vino Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él le citó la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar sembrada en tu corazón para cuando se te presente una situación, se te presente un problema, tú le cites las escrituras a Satanás y él va a huir de tu vida. Entonces Jesús le dijo que solo a Dios él serviría. Y lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero cuando nosotros, mi amigo, no vivimos en obediencia, cuando nosotros no estamos caminando en obediencia, nosotros no podemos reprender a Satanás de esa forma. Él se te va a levantar con más furia. Pero cuando la palabra de Dios, mi amigo, está sembrada en tu corazón, Él sabe lo que Dios ha depositado en tu corazón.
Él sabe de que tú eres una amenaza para las tinieblas. Él sabe que a través de tu vida muchas almas se van a convertir. Y por eso Él se levanta con el conocimiento de Dios. Pero si nosotros no sabemos ver de dónde viene el problema, de dónde viene la raíz, nosotros vamos a terminar derrotados y sin fuerzas. Porque nosotros no podemos pelear con nuestra propia carne. Nosotros no podemos pelear con nuestra propia carne. Y por eso Él es el que causa tantas situaciones, tanto problema en la vida del hombre, tanta división, tanta discordia, tanto pleito. Por eso se te levantan esas guerras, mi amigo. A veces con tu familia, a veces con los más cercanos que tú tienes. Pero nosotros que somos conocedores de Dios, nosotros sabemos que también Satanás puede usar estos métodos en las personas, porque ellos no tienen lo que tú tienes, lo que Dios ha depositado. Ellos no entienden lo que se mueve en el mundo espiritual. Ellos no entienden lo que se está moviendo en el mundo espiritual. El mundo espiritual, mi amigo, es realidad. El mundo espiritual es donde gobierna Satanás. Y todos sus demonios. Y ellos se mueven en el aire. Por eso la palabra de Dios nos cita que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, dice, y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí es donde se esconde Satanás con millares de demonios, atormentando la vida del hombre, destruyendo la vida del ser humano, matando. Porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Por eso nosotros vemos el ambiente que se mueve en el mundo. Que nosotros escuchamos que mataron tantas personas en ciertos lugares. Pero detrás de todo esto es Satanás el que está infiltrado. Y si nosotros no sabemos cómo enfrentarnos con estos adversarios, mi amigo, nosotros vamos a perderlo todo. Porque todavía tú no tienes el conocimiento de Dios. Todavía tú no eres guiado por Dios. Ese es el peligro de la vida de un ser, de alguien que no sea guiado por Dios, porque no sabe qué es lo que le va a esperar más adelante. Más adelante tú no sabes si Satanás pueda tenerte una trampa. No sabes si más adelante el enemigo te va a tener una trampa. Mas sin embargo, cuando Dios te da el conocimiento, Dios te puede revelar, te puede advertir. Así es como el mundo de las tinieblas se manifiesta.
Pero por eso Cristo, mi amigo, nos da la oportunidad que nosotros seamos obedientes a Él. Que seamos obedientes. Eso es lo único que Dios nos pide. Y que le recibamos en nuestro corazón. Cuando tú le recibes a Cristo en tu corazón, mi amigo. Cuando tú le recibes a Dios en tu corazón, Él te da ese regalo, lo más precioso que Dios nos ha dado. Cuando tú le aceptas de corazón y le recibes, Él te va a dar de su Santo Espíritu. Él va a depositar de su Santo Espíritu en tu corazón. Cuando tú le recibes de corazón, cuando de verdad tú tienes un reencuentro con Él, ahí tú eres ya hijo de Dios. Entonces, tu vida ya no está en peligro, sino que está en manos de Dios. Pero esta es la diferencia, que no siendo hijo de Dios aún, tu vida corre peligro. Porque tú no sabes qué te va a suceder el día de mañana, mi amigo. Tú no sabes qué te va a suceder el día de mañana. Tú no sabes. Tú no sabes qué le va a suceder a tu familia. Tú no sabes. Pero cuando Jesucristo, cuando Él nos da la guianza, Él nos da la guianza, nos da el entendimiento, nos da el discernimiento, nos da el conocimiento para saber de dónde viene el mal y poder arreglar cualquier situación que venga a nuestra vida. Se nos hace más fácil. No te vas a quebrar la cabeza. No vas a andar metido en cualquier problema así de fácil. No vas a andar metiéndote en problemas así fácilmente. Porque estás siendo guiado. No estás siendo guiado por ti mismo, mi amigo. Por eso la palabra de Dios dice, y que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos sella, Él nos marca. Nosotros ya tenemos identidad como hijos de Dios, ya hemos sido marcados, porque hemos sido procesados. Dios nos ha procesado y nos ha hecho nueva criatura. Y a eso Dios te quiere llevar. A eso Dios te quiere llevar, amigo. Pero eso es lo que el mundo no quiere reconocer. Eso es lo que el mundo no quiere reconocer. Que muchas veces nosotros sentimos que nos hundimos. Muchas veces nosotros sentimos el peso sobre nuestros hombros. Nosotros sentimos aquella carga que nos agobia. Porque tú no tienes dónde depositar tus cargas. Y tal vez te refugias en otras cosas para sentirte por un momento bien. Cuando tal vez para sacar eso que tienes dentro. Pero ya luego, al momento, comienzas a sentir lo mismo. No sientes descanso.
No sientes reposo en tu alma, en tu corazón. Porque hay una carga que está dentro de tu corazón que solamente Cristo te puede liberar de eso. El verdadero cambio existe en la vida del ser humano, amigo, cuando tiene un reencuentro con Dios, cuando Él le marca la vida de esa persona ya no va a ser nunca la misma. La vida de esa persona va a ser diferente porque ya habita Dios en el corazón de esa persona. Esa persona ya ha entendido, ya ha comprendido que su vida no depende de nadie más, sino solamente de Dios. Y a eso Dios te quiere llevar en este momento, amigo, que recapacites, que entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque más tarde van a venir situaciones a tu vida y no vas a saber de dónde echar mano. No vas a saber cómo lidiar con esas situaciones. No vas a saber. Pero si Dios te quiere sacar de cualquier situación que estés atravesando, mi amigo, Dios es insistente. Si tú no has conocido a Dios, Dios es insistente. Él insiste muchas veces en la vida del hombre, de hablarle de una y de otra forma. Dios le habla, porque Él no quiere que tú perezcas, mi amigo. Él no quiere que el día de mañana tú vayas a fracasar. Él no quiere que el día de mañana tú vayas a perder. Él no quiere eso. Y este es un tiempo, amigo, donde tienes que reconocer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es un tiempo donde tú tienes que entender que Dios te está hablando, que Él te está hablando porque Él es un Dios de misericordia. Y te está dando la oportunidad que le entregues tu corazón. Él no te está pidiendo tantas cosas. Dios no le pide tantas cosas al hombre. Dios lo único que quiere es tu corazón y la obediencia. Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta ser obedientes? Nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es porque no hemos conocido a Dios de verdad. A medida de que tú conoces a Dios, a través de los fracasos, a través de las circunstancias de la vida, a través de una enfermedad, a través cuando lo perdiste todo, mi amigo, esa es la oportunidad que Dios aprovecha para acercarse a la vida del hombre. Dios utiliza todos estos medios para tratar con la vida del hombre, pero el hombre aún así no reconoce. El hombre aún así no reconoce lo que Dios quiere hacer. El hombre no reconoce. El hombre no quiere entender. Cuando Dios, mi amigo, cuando Dios te quebranta, cuando Él te encuentra,
Él te marca. Y Él no te va a marcar por un instante, sino te marca por toda la eternidad, porque eso es lo que Dios hace. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo era un hombre que mataba a los creyentes. Y dice que una vez iba de camino a Damasco, y dice la Biblia que iba a hacer otro acto, a matar a los creyentes, y dice la Biblia que de repente vio una luz resplandeciente hacia el cielo. Y dice que le dijo Jesús: ¿por qué me persigues, Saulo? Y dice que al instante este hombre quedó ciego, perdió la vista. Entonces dice la Biblia que le dijo a Saulo que le era instrumento útil. Y luego dice la Biblia que este hombre quedó ciego, y dice que por revelación le habló a un hombre que se llamaba Ananías y le dijo: ve a la calle derecha, allá va un hombre que él te va ve a la calle derecha, dice la Biblia que le dijo. Y dice que la Biblia que la respuesta de Ananías fue: pero si este hombre ha sido un criminal, ha matado a tanta gente. Y le dijo: ve y ora por él. Y dice la Biblia que en ese momento este hombre recibió, fue sanado, había quedado ciego. En ese momento este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y oró por esta persona y fue lleno, bautizado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a qué te quiero llevar con esto, amigo? Que Dios no importa lo que hayas cometido anteriormente. Dios no ve tu pasado. Dios no ve lo que hayas cometido anteriormente. Él mira el corazón y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no mira las circunstancias o lo que hayas cometido anteriormente, pero cuando Él viene a tu vida, sinceramente Él te marca y tu vida va a ser transformada. Y eso es lo que Dios, a eso es lo que Dios te quiere llevar, amigo. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada. Muchas veces nosotros no reconocemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios trabaja de esta forma, mi amigo. Dios trabaja de esta forma. Pero tienes que entender que hay una guerra que nosotros estamos peleando. Y si tú no recapacitas en qué círculo estás, en dónde tienes tus pies el día de mañana, puedes perder. Pero por eso Dios, amigo, nos hace la invitación que si estás atravesando situaciones en tu vida y no sabes cómo enfrentarlas, Dios nos da las armas.
Estamos viviendo un tiempo donde el único que te va a ayudar a salir de ese confort, de ese conflicto. Estamos viviendo en un tiempo donde si tú no estás siendo guiado por Dios, vas a ir a caer fácilmente al fracaso. Tú necesitas ser guiado por Dios. Tú necesitas ser guiado por Dios, porque tú no sabes si el día de mañana la muerte puede tocar tu puerta, amigo. Tú no sabes qué te va a suceder el día de mañana. Tú no sabes. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Pero nosotros no podemos ser, mi amigo, ignorantes al no saber cuando Dios nos habla, cuando Dios usa personas para hablarnos, para hacernos entender en dónde estamos viviendo, en qué área estamos viviendo. Dios nos advierte cuando nosotros estamos caminando equivocadamente y necesitamos arreglar nuestros pasos. Dios nos habla. Dios me habla cuando yo me equivoco, cuando estoy cometiendo un error. Dios me habla. Dios me habla. Cuando nosotros estamos siendo guiados por Jesucristo, tú no vas a caer en las trampas de Satanás. Por eso Satanás te tiene enredado. Por eso él te tiene atrapado ahí donde estás y no puedes salir de ese mundo. Porque detrás de todo esto hay una atmósfera del enemigo, que él quiere tenerte ahí atrapado. Tienes que recapacitar, amigo. Tienes que entender de que el tiempo que nos queda en esta tierra no es largo, que el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra es contado. ¿Y por qué el hombre no quiere entender lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Por qué el hombre no quiere entender de que Dios es un Dios de misericordia? Es porque no te has enfrentado en situaciones difíciles en tu vida. Es porque no te has enfrentado en situaciones duras en tu vida. Es porque no te han sucedido cosas en tu vida. Por eso estás tranquilo. Por eso dices, así estoy bien. Es porque no has pasado por el valle de la muerte. Es porque no has pasado por el valle de la angustia. Y muchas veces Dios usa estos medios, usa estos métodos para que nosotros entendamos. Muchas veces Dios le permite a Satanás que nos zarandee, porque él se cansa de la desobediencia del hombre, que por más que él trata con los seres humanos, no entendemos, no obedecemos. Y terminamos perdiendo todo, mi amigo. Dios muchas veces, Él va directo con nosotros. Él va directo con nosotros, pero cuando tú no estás siendo guiado por Dios, cuando tú no estás siendo guiado, tú vas a cometer cualquier cosa. Tú no vas a pensar ni un instante en hacer lo que vas a cometer.
Porque no tienes ese temor en tu corazón. Porque no hay temor en tu corazón. Por eso es que el diablo te arrastra en cualquier momento. Y tú ni en cuenta. Pero cuando estamos siendo guiados por Dios, mi amigo, Él no te va a dejar que caigas en cualquier trampa. Cuando tú vas a cometer un error, vas a cometer cualquier cosa, Él te dice no lo cometas. No lo cometas. Él te refrena, Él hace que retrocedas. Y este es el peligro de caminar sin Dios en esta tierra. Porque la muerte no anda buscando edades. La muerte no te va a avisar, amigo. La muerte no lo va a avisar. Y si nosotros estamos prestados para hacer cualquier cosa, lo más seguro que nos perdamos. Dios quiere, amigo, que tú escuches lo que Él te habla. Que entiendas lo que Él te habla. Que entiendas lo que Él te habla. Pero nosotros le damos la espalda a Dios. Nosotros le damos la espalda a Dios. Nuestro corazón se llena de altivez. Y nosotros solemos decir, yo no necesito nada de Dios. Yo así estoy bien. Yo no necesito nada de Dios. Pero tú no sabes la bendición que tú pierdes de estar alejado de Dios. Tú no sabes la bendición que tú pierdes de estar apartado de Dios. Porque pierdes tantas cosas. Pierdes su cobertura. Pierdes su paz. Pierdes el consuelo. Pierdes tantas cosas, amigo, porque Dios, Él es un Dios generoso. Él es un Dios lleno de misericordia. Él es un Dios consolador. Que cuando tú te sientes desconsolado o te sientes abandonado, que todos te han abandonado, te sientes apartado de todo, cuando te han despreciado, Él te consuela porque Él es un Dios generoso. Tú pierdes todas estas bendiciones porque le cierras el corazón a Dios, porque tú pones tu mirada en el hombre y no pones tu mirada en lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso estás en ese confort, por eso estás en ese círculo. Y no puedes ver la mano de Dios obrar en tu vida. Porque no le das cabida a Él. Pero va a venir un momento, amigo, va a venir un momento donde sinceramente Dios te va a encontrar. Va a venir un momento donde Dios te va a encontrar. Va a venir un momento donde Él te va a encontrar. Va a venir un momento donde Él va a entrar a tu corazón y tú vas a preguntarte, ni vas a sentir en el momento de que Él va a entrar a la puerta de tu corazón.
Y vas a sentir aquella necesidad de buscarlo. Y vas a sentir esa necesidad de buscarlo. Es porque Él ya ha entrado en tu corazón. Cuando tú sientas esa necesidad, amigo, cuando tú sientas ese deseo de abrirle tu corazón a Dios, no pierdas más el tiempo. Es Él el que ha estado tocando la puerta de tu corazón. Es Él el que ha estado intentando entrar a tu vida. Cuando sientas ese deseo, es porque Él ya ha entrado a tu corazón. Y vas a ver a Dios obrar en tu vida. Vas a ver a Dios obrar en tu vida. Porque la mayor bendición de un hombre, de un ser humano, es caminar con Dios en esta tierra. Esa es la mayor bendición. Esa es la mayor protección que tú puedes tener en esta tierra, amigo. Que tú camines con Dios. Pero no solo un día y al siguiente día lo dejas a un lado. Eso es todos los días. Y Dios te va a contagiar. Y se te va a pegar lo de Dios y tú vas a contagiar a otros. Tú vas a contagiar a otros. Porque eso es lo que Dios hace. Y este es un tiempo, amigo, donde dice la Biblia que este es un tiempo, este es el último tiempo que Dios, dice la Biblia, que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Sobre los ancianos, dice la palabra de Dios, sobre los niños van a haber visiones. Este es el tiempo, este es tu tiempo donde tú vas a ser llamado por Dios. Porque la semilla ya ha sido sembrada en tu corazón. La semilla ya ha sido depositada en tu corazón. Si tú la recibes, ya es tu problema. Si tú la rechazas, pues ya no será mi problema, amigo. Pero la semilla ha sido sembrada en tu corazón. Pero va a venir un momento cuando vea el ser humano que no tiene otra salida, cuando vea el ser humano que no tiene otra alternativa, cuando vea todo lo que está sucediendo en el mundo, no va a tener otra opción, no va a tener otra salida. Cuando vea el ser humano que ya no soporta las opresiones de este mundo, va a soler a buscar a Dios. Porque la Biblia dice, mi amigo, que apartados de Él nada somos. Apartados de Dios no somos nada, amigo. Nosotros necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Si la muerte viene a nuestra vida, si cualquier cosa viene a nuestra vida, nosotros tenemos que estar guardados bajo su mano, bajo el hueco de su mano. Y si tú no estás guardado bajo el hueco de la mano de Dios, tu vida corre peligro. Entonces dice la Biblia que este tiempo que estamos viviendo, este es un tiempo donde va a venir un avivamiento, pero ese avivamiento solo va a llegar a aquel que esté despierto, a aquel que deje entrar a Jesús en su corazón. Esos son los que van a recibir todo esto. Este es el último tiempo, amigo. Nosotros vamos a ver todas estas señales, todas estas cosas que Dios va a comenzar a derramar en la vida del ser humano, donde Dios te va a incomodar, Dios te va a sacar de la comodidad que estás, Dios te va a sacar de cualquier conforme y te va a hacer cualquier cosa. Él te va a sacar de esa comodidad, porque eso es lo que Dios hace. Dios
Dios, mi amigo, Él nos inquieta. Este es la última generación donde dice la Biblia de que Dios va a derramar de su Santo Espíritu. Y en esa generación estás tú. En esa generación, amigo, viene tu familia, vienen tus hijos, vienen toda tu generación, viene y va a alcanzar toda esta bendición de Dios. Pero si tú lo permites, ahora si no lo permites, solo vas a ver que la bendición de Dios va a pasar de largo. Si tú no lo permites, si tú no peleas tu bendición, solo vas a ver que la bendición de Dios va a pasar, pero tú no la vas a recibir. Pero Dios sí nos habla. Pero si Dios te habla, que el método para recibir todas estas cosas es recibiéndole en tu corazón, es aceptándole en tu corazón como único Salvador de tu vida. Y de esa forma, amigo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, si no, tú no tienes esa identidad como hijo de Dios, para lo que va a venir a este mundo, tú no vas a poder resistir, no vas a poder resistir las opresiones de este mundo. Sin ese sello, sin esa marca, Dios no puede levantarte. Sin esa marca, tú no puedes obtener la salvación. Por eso yo te digo, por eso tantas veces Dios te lo ha hablado, amigo. Tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. De esa forma, tú tienes salvación. Pero el hombre no entiende. El hombre no entiende lo que Dios quiere hacer. Y cuando venga a reconocer, cuando tal vez el ser humano venga a arreglar su vida, cuando venga a buscar a Dios, tal vez ya va a ser demasiado tarde. Porque tú puedes ver todo lo que está pasando en el mundo. Tú puedes ver todo lo que está pasando en el mundo, mi amigo. Y aún así el hombre no entiende. Aún así el ser humano no reconoce lo que Dios quiere hacer en su vida. Es porque el tiempo lo tenemos contado en esta tierra. El tiempo lo tenemos contado. Y tú no tienes tanto tiempo para aún si te decides arreglar las cosas delante de Dios. Todavía estás pensando si lo arreglas o no lo arreglas. Es un tiempo donde tienes que decidirte, porque en cualquier momento la puerta se va a cerrar. En cualquier momento la gracia va a terminar. Y al ser quitada la gracia de esta tierra, cuando Dios levante a aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él ha lavado con su sangre preciosa, mi amigo, tú vas a llorar de tristeza en tu corazón. Vas a llorar de tristeza en tu corazón y vas a decir: ¿por qué no arreglé mi vida cuando tenía tiempo? ¿Por qué no arreglé mi vida cuando Dios me lo hablaba? Porque eso es lo que sucede en la vida del hombre, que el hombre puede estar en las últimas para morir, pero ni aún así quiere reconocer a Dios en su corazón. Entonces en ese momento el hombre va a llorar tristemente y amargamente. Porque Dios es un Dios de oportunidades y de misericordia. Pero también cuando Él dice: hasta aquí no más,
hasta aquí nomás ya fue suficiente lo que yo he hablado y han ignorado lo que yo he hablado. Han rechazado lo que yo he hablado. Entonces vas a venir a arreglar cuentas con Dios, mi amigo. Pero ese momento ya va a ser tarde. Ese momento va a ser tarde. Pero si Dios sigue hablando, si Dios le sigue hablando al ser humano, si Dios te sigue hablando, mi amigo, y no puedes decir, no puedes tener excusas, no puedes tener excusas en decir que yo soy desconocedor de Dios, soy desconocedor de su palabra, cuando Dios nos ofrece dos caminos: la salvación o la condenación. Hay dos caminos y tú eres responsable de elegir lo que tú quieras elegir en esta vida. Nadie te va a obligar a que tú lleves esa vida que tú llevas. Nadie te va a decir no lo hagas. Tampoco Dios te va a obligar. Pero si Dios nos advierte, si Dios nos advierte que en el camino de la perdición vamos al fracaso, mas en el camino de Dios nosotros heredamos la salvación y la vida eterna, que es la que Dios quiere darte, que es la que Dios quiere darle a tu familia, a tu descendencia, para que no te pierdas. Eso es lo que Dios hace, mi amigo. Que Dios quiere que nosotros entendamos. Que Dios quiere que el hombre entienda. Que Dios quiere que el hombre ya entienda que ya es suficiente. Porque cuando Dios, mi amigo, dé la orden, cuando Dios dé la orden y Él diga, hasta aquí no más, ya fue suficiente lo que yo he hablado, y no han entendido, no han puesto atención a lo que yo he hablado, han ignorado todo lo que yo he hablado, entonces no culpemos a Dios. No culpes a Dios. No culpes a Dios si el día de mañana tú partes de esta vida sin Cristo. No le eches la culpa a Él si el día de mañana tú mueres sin Dios. Porque Él te ha hablado de una y otra forma. Él te ha hablado de una y otra forma, te ha hablado. Pero no has querido entender. No has querido entender. Entonces, ¿qué es lo que Él dice, mi amigo? ¿Qué es lo que Dios dice? Que Él se va a reír de nuestra calamidad. Cuando venga como destrucción a nuestra vida. Porque Dios no te pone en caminos que Él no te ha dicho. Él no te pone en caminos que Él no te ha puesto. Nosotros cometemos nuestro propio destino. Nosotros elegimos nuestro propio destino, pero todo va a depender de nosotros. ¿A dónde queremos ir a parar? Si queremos ir a parar una vida con Cristo, allá con Él, o una condenación, eso ya depende de nosotros, mi amigo. Eso ya depende de nosotros. Todo está en nuestra voluntad y en la obediencia. Ahí está todo. Eso es lo que Dios hace y seguirá haciendo, amigo.
Es todo lo que Dios ha hablado y bendiciones.